Agosto de 1945. Mientras el mundo aún intentaba comprender el devastador impacto de Hiroshima, otro terremoto, esta vez militar y estratégico, estaba a punto de sacudir los cimientos del imperio japonés. Lejos de los titulares más populares de Occidente, una ofensiva colosal comenzó a avanzar en el silencio de las estepas y montañas de Asia. En cuestión de días, un ejército considerado legendario simplemente dejó de existir. En la inmensidad de Manchuria, el otrora temido ejército de Kwantung creía estar protegido por distancias imposibles, terrenos intransitables y el agotamiento mismo de sus enemigos. Pero el cálculo fue erróneo. Lo que comenzó el 9 de agosto no fue solo una invasión. Fue una brutal demostración de planificación, escala y precisión que redefinió el resultado de la guerra en el Pacífico. Muchos atribuyen la rendición japonesa únicamente a las bombas atómicas. Sin embargo, los archivos imperiales y análisis posteriores revelan que el verdadero golpe psicológico y estratégico pudo haber venido de otra parte, de una ofensiva relámpago que destruyó en tan solo 11 días la última estructura continental de Japón y evaporó cualquier esperanza de negociación. Hoy comprenderán por qué la ofensiva soviética en Manchuria ha sido calificada por los historiadores como el golpe de gracia. Y por qué, para muchos dentro del propio gobierno japonés, ese avance abrumador significó un punto de no retorno. Y antes de continuar con esta historia, aprovecha para suscribirte al canal. Dale a me gusta para que podamos alcanzar nuestra meta de 1000 me gusta en este video. También comenta desde dónde lo estás viendo y si tú o algún familiar ha servido alguna vez en las Fuerzas Armadas. Bueno, vayamos directo a lo importante. Más de 300.000 soldados del ejército de Kwantung murieron, fueron capturados o huyeron en un caos, perdidos en el lodo y la nieve de las estepas manchúes, derrotados en 11 días por un enemigo que no creían que vendría, por un terreno que consideraban insuperable, por una doctrina militar que ningún general japonés había estudiado con la suficiente seriedad. El colapso no ocurrió en el Pacífico, ni en las playas turbulentas de Iwo Jima, ni en las ruinas carbonizadas de Tokio. Ocurrió a miles de kilómetros de distancia, en una vasta y silenciosa llanura industrial llamada Manchuria, donde el imperio japonés había depositado su última esperanza de supervivencia. El hombre que comandó la destrucción no fue un almirante con medallas en el pecho a bordo de un buque de guerra pintado de gris. Fue el mariscal Alexander Mikhailovich Vasilevsky, con 61 años de incansable carrera militar, arquitecto de Stalingrado y Kursk, el mismo hombre que había enseñado al mundo entero lo que significa atacar desde múltiples vectores simultáneamente hasta que el enemigo ya no pueda distinguir de dónde proviene la muerte. Tenía a su disposición 1.600.000 hombres, 5.500 tanques, casi 4.000 aviones y décadas de ira acumulada. Japón contaba con 340 tanques operativos, raciones para 10 días y generales que dormían soñando con un mediador que nunca llegaría. Manchuria, agosto de 1945. Y lo que ocurrió en las 264 horas siguientes cambió el resultado de la Segunda Guerra Mundial de una manera que el mundo entero aún debate, aún cuestiona, aún teme comprender plenamente. Para entender por qué Manchuria era el pulmón del imperio japonés, primero hay que comprender lo que Japón había construido allí en los años anteriores, con una combinación de brutalidad industrial, esclavitud colonial e ingeniería militar que transformó una región de estepas y montañas en uno de los complejos industriales más sofisticados del continente asiático. Japón había ocupado Manchuria en 1931, bajo el pretexto inventado de un incidente ferroviario que sus propios agentes de inteligencia militar sabían que había sido un montaje.
A partir de entonces, en poco más de una década, los japoneses transformaron esa tierra en algo inexistente en Oriente. Acerías que producían más de 6 millones de toneladas de acero al año, minas de carbón que abastecían a las flotas del Pacífico, destilerías de combustible sintético, fábricas de municiones, arsenales de artillería y campos de entrenamiento para unidades de élite. La ciudad de Mukden, a la que los japoneses llamaban Hoten, se había convertido en el mayor centro de producción de tanques y aviones fuera de Europa. Harbin era un centro logístico tan vital que su mera pérdida interrumpiría el suministro de todo el ejército japonés en todo el continente asiático durante meses. También estaba la línea Minami, la red ferroviaria que los japoneses habían construido durante décadas con mano de obra forzada de prisioneros chinos, coreanos y soviéticos. Una arteria de casi 1000 kilómetros que conectaba Pekín con Vladivostok y que, en manos japonesas, era la columna vertebral de todo el sistema de suministro. Sin Manchuria, Japón no solo estaba debilitado militarmente. Sin Manchuria, Japón se desangraba industrialmente. Los generales del Estado Mayor Imperial lo sabían. Los analistas estadounidenses en Washington lo sabían. Y Alexander Vasilevsky lo sabía mejor que nadie. Por eso, cuando comenzó a planificar la Operación Tormenta de agosto, en abril de 1945, mientras los alemanes aún intentaban mantener Berlín con jóvenes de 15 años empujando destartalados Panzerfaust, no apuntó a las fuerzas de combate del Kwantung, apuntó a las arterias, apuntó al corazón industrial, apuntó a los nudos ferroviarios, los depósitos de combustible, las ciudades que transformaban el mineral en acero y el acero en guerra. La batalla estaba ganada en el mapa antes de que se disparara un solo tiro. El ejército de Kwantung había sido en su día la fuerza militar más temida de Asia. En su apogeo a finales de la década de 1930, el Kwantung era una institución con identidad propia, una máquina de guerra autónoma que respondía más a la doctrina interna de sus generales que al Estado Mayor de Tokio. Una fuerza de más de 1 millón de hombres curtidos por años de combate contra partisanos chinos, guerrillas siberianas y en 2 ocasiones contra el propio Ejército Rojo, en las batallas de Haljingol en 1939, donde un joven general llamado Georgy Chukov aniquiló una fuerza blindada japonesa en 18 días y demostró, por primera vez a escala real, lo que la guerra mecanizada profunda podía hacer contra un enemigo que aún pensaba en términos de infantería y caballería. Los japoneses habían aprendido la lección de Khalkhin-Gol, pero la habían aprendido de forma equivocada, concluyendo que necesitaban más artillería antitanque y una infantería más disciplinada, cuando la verdadera lección era que la rapidez de decisión y la integración aire-tierra-blindaje se habían vuelto tan fundamentales para el combate moderno como el número de tropas disponibles. Para 1945, el Kwantung era una sombra de su ejército de 1939. 4 años de guerra en el Pacífico habían agotado sistemáticamente a sus mejores divisiones, que se retiraron una a una para reforzar Guadalcanal, Filipinas y Okinawa. Batallas que agotaron a los hombres como una herida incurable. Lo que quedaba en Manchuria en agosto de 1945 era una fuerza en teoría. 340.000 soldados veteranos mezclados con 500.000 reclutas mal entrenados, muchos de ellos movilizados en masa solo en los meses previos, sin el equipo adecuado, sin suficientes tanques, sin suministros para más de 10 días de intenso combate, sin cobertura aérea significativa porque la Fuerza Aérea Imperial había comprometido sus últimos aviones operativos a los pilotos kamikazes del Pacífico. El general Otoso Yamada, comandante del Kwantung, era un hombre que había pasado la guerra administrando territorios ocupados, no comandando operaciones ofensivas. Sus planes defensivos eran ambiciosos en teoría,
pero poco realistas en su ejecución. La doctrina oficial exigía retirarse al interior montañoso de Manchuria si se traspasaba la frontera, sacrificando las llanuras costeras, concentrando fuerzas en posiciones defensivas naturales y esperando que el coste humano de un avance terrestre soviético hiciera la invasión políticamente insostenible. Era un plan que tenía sentido en 1942, cuando los soviéticos aún se desangraban en Stalingrado. Para agosto de 1945 era una fantasía, porque el Ejército Rojo al otro lado de la frontera no era el mismo ejército que en 1942, y Vasilevsky no era el tipo de general que se golpeaba la cabeza contra las montañas esperando que el enemigo se retirara por agotamiento. Vasilevsky había llegado al teatro del Lejano Oriente en julio de 1945 con el objetivo explícito de poner fin a esa guerra antes de que los estadounidenses necesitaran desembarcar en las islas principales de Japón, una operación que los planificadores de Washington estimaron que costaría entre 200 y 500,000 bajas aliadas y posiblemente más de 1 millón de bajas japonesas entre civiles y personal militar. La promesa soviética de declarar la guerra a Japón se había hecho en Yalta en febrero de ese mismo año, y Stalin se había comprometido ante Roosevelt y Churchill a abrir el frente asiático en un plazo de 3 meses tras la rendición de Alemania. Alemania había capitulado el 8 de mayo de 1945, lo que fijaba la fecha límite para el 8 de agosto. Vasilevsky cumpliría el plazo con una precisión que rozaba el sadismo estratégico. La invasión comenzaría la noche del 8 al 9 de agosto, horas después de que Nagasaki fuera destruida por la segunda bomba atómica estadounidense, en una secuencia de acontecimientos que haría imposible para siempre determinar con absoluta certeza cuál de los dos golpes, la bomba o la invasión soviética, había sido el factor decisivo que quebró la última resistencia psicológica del Consejo de Guerra Imperial. Pero en los meses previos a esa noche, Vasilevsky estaba construyendo algo que aún no existía: el mayor movimiento de tropas en toda la historia del teatro asiático. Más de 1,6 millones de hombres tuvieron que ser transportados desde Europa hasta la frontera de Manchuria a lo largo del ferrocarril transiberiano, en un esfuerzo logístico que requirió más de 20,000 trenes funcionando las 24 horas del día durante semanas. Los trenes transportaban divisiones blindadas enteras, tanques T-34 desmontados en vagones de carga, aviones Il-2 Sturmovik embalados en cajas de madera, cañones Katyusha atados con cables de acero a plataformas abiertas, soldados durmiendo en vagones de ganado con carabinas Mosin Nagant apoyadas contra las toscas paredes de madera. Llegaron a Siberia Oriental durante el verano más corto del mundo. Desembarcaron en un calor húmedo y un polvo sofocante, recibieron su equipo, se integraron en sus unidades y tomaron posiciones a lo largo de una frontera de 500 kilómetros con una disciplina de movimiento que los observadores de inteligencia japoneses, los pocos que aún existían y aún podían transmitir informes útiles, describieron en sus mensajes codificados con una palabra que no solía aparecer en los informes militares japoneses sobre las fuerzas enemigas: respeto. El plan de Vasilevsky era tan simple en esencia que costaba creer que funcionaría, y tan brutalmente sofisticado en su ejecución que era imposible imaginar cómo podría fracasar. 3 frentes simultáneos, 3 ataques convergentes en el mismo territorio, cada uno atacando desde un vector diferente, cada uno apostando por una vulnerabilidad distinta en la defensa japonesa, cada uno diseñado para absorber la respuesta enemiga en una dirección mientras los otros dos avanzaban. El frente Zabaikalski, comandado por el mariscal Rodion Malinovsky, atacaría desde el oeste cruzando el desierto de Gobi y las montañas del Gran Khingan,
una cadena de picos que los japoneses habían clasificado como un obstáculo infranqueable para los vehículos blindados y, por lo tanto, la peor defendida de toda la frontera. El primer frente del lejano oriente, bajo el mando del mariscal Kirill Meretskov, atacaría desde el este a lo largo de la frontera con Corea, avanzando hacia Mudanjiang y Harbin. El segundo frente del lejano oriente, comandado por el general Maxim Purkaev, presionaría desde el norte, cruzando el río Amur y descendiendo hacia las llanuras centrales de Manchuria. La idea era crear un gigantesco movimiento de pinza, una maniobra de cerco a escala continental que aislaría a las fuerzas de Kwantung antes de que pudieran reorganizarse, retirarse a sus posiciones defensivas internas o simplemente huir hacia Corea o China. Vasilevsky había estudiado los errores alemanes en Kursk, los errores japoneses en Khalkhin-Gol, los errores de todo general de la historia que hubiera intentado defender una frontera demasiado larga con fuerzas insuficientes. La lección era invariable. Cuando el ataque proviene de múltiples direcciones al mismo tiempo, la defensa siempre se derrumba en el centro, porque el centro es el punto donde convergen todas las retiradas y donde el pánico se multiplica exponencialmente. El centro de Manchuria era Harbin, y Harbin cayó en 4 días. La madrugada del 9 de agosto de 1945 amaneció con lluvia. No la lluvia suave que aparece en las películas de guerra para añadir dramatismo, sino una lluvia fría, constante y densa, que transformó la oscura tierra de la frontera manchú en lodo que se tragaba los pies hasta los tobillos a cada paso, que corría por el cuello de los soldados y empapaba los mecanismos de las armas, que ahogaba los sonidos distantes y hacía que el silencio previo al ataque fuera aún más opresivo, aún más pesado, aún más cargado de la clase de tensión que un hombre solo puede describir después de sobrevivir y nunca puede describir por completo. A la medianoche del 9 de agosto, a lo largo de 4.500 kilómetros de frontera, 156 divisiones soviéticas se movieron simultáneamente. No hubo bombardeo preparatorio. Esta fue la primera y más desconcertante decisión táctica de Vasilevsky. Nada de artillería preparatoria, ningún bombardeo aéreo preliminar, ninguna advertencia. Los alemanes, en casi todas las operaciones importantes en el frente oriental, habían empleado bombardeos preparatorios masivos que duraban horas e incluso días enteros antes de cualquier avance de infantería. En cada ocasión, esos bombardeos advertían al enemigo con suficiente antelación para ajustar las defensas, mover las reservas y organizar la resistencia. Vasilevsky había aprendido que la sorpresa absoluta valía más que cualquier cantidad de proyectiles disparados en las horas previas al ataque. Así, los tanques T-34 cruzaron la frontera en la oscuridad, sin faros, guiados únicamente por el recuerdo de sus comandantes, que habían pasado semanas estudiando fotografías aéreas de ese terreno, y los soldados de infantería los seguían bajo la lluvia, con las bayonetas caladas y expresiones que no reflejaban ira ni miedo, sino algo más profundo, más permanente, más parecido a la determinación de un hombre que finalmente, tras 4 años de guerra en Europa, había alcanzado el último trabajo que necesitaba terminar antes de poder volver a casa. Los primeros puestos avanzados japoneses fueron destruidos en minutos. No hubo resistencia organizada en las primeras horas, porque no era posible organizarse cuando el ataque venía de todos lados a la vez, y los únicos medios de comunicación disponibles, radios de campo de baja potencia, estaban siendo bloqueados sistemáticamente por estaciones de guerra electrónicas soviéticas que operaban desde camiones blindados que habían cruzado la frontera junto con los tanques. En la frontera occidental, lo que el ejército de Kwantung había llamado una barrera natural infranqueable, las montañas del Gran Khingan, con picos de más de 2.000 metros de altura, pendientes pronunciadas y una completa ausencia de carreteras pavimentadas,
estaba siendo cruzado por divisiones blindadas soviéticas a una velocidad que los comandantes japoneses, al recibir los primeros informes, simplemente se negaron a creer. El mariscal Malinovsky había resuelto el problema de las montañas de la manera más soviética posible, ignorándolas. Técnicamente, por supuesto, no era posible ignorar una cordillera de más de 2000 metros de altura. Pero era posible, y Malinovsky lo había demostrado, enviar vehículos de reconocimiento ligeramente armados horas por delante de las columnas principales para encontrar pasos que no estaban en ningún mapa japonés, porque ningún ingeniero militar japonés había considerado necesario estudiar pasos que ningún ejército blindado utilizaría jamás. Esos pasos existían. Eran senderos de pastores, caminos para animales, cauces secos estacionales que se convertían en rutas de marcha con una capa de tablones de madera cortados de los pinos de las laderas. Los pioneros soviéticos, los ingenieros de combate que despejaban el camino delante de cada columna, trabajaban bajo el fuego de los francotiradores japoneses, instalando esos tablones con la eficiencia de hombres que ya habían hecho lo mismo en Ucrania, Bielorrusia, Polonia y Alemania, que ya conocían el peso de una rama de pino empapada por la lluvia y el ángulo correcto para sostener un tablón en una pendiente de 40 grados sin que resbalara bajo el peso de un tanque de 32 toneladas. Las columnas blindadas del frente Zabaikalski cruzaron las montañas del Gran Khingan en 48 horas. 48 horas. El general Yamada solo supo que la frontera occidental había sido violada masivamente cuando los primeros tanques soviéticos avistaron las luces de Hailar, la principal base logística japonesa en el extremo oeste de Manchuria, una ciudad que había sido concebida como parte de la segunda línea defensiva y que de repente se convirtió en la línea del frente. La batalla de Hailar duró 4 días y fue uno de los últimos actos de resistencia organizados por el ejército de Kwantung. La guarnición de la ciudad estaba formada por el 80 Regimiento de Infantería Independiente, aproximadamente 4000 hombres bajo el mando del teniente general Nonomura, reforzados por piezas de artillería de campaña de 75 milímetros y un puñado de tanques Chiha tipo 97, que los mecánicos habían logrado mantener operativos a pesar de la escasez de repuestos. Nonomura era el tipo de oficial japonés al que los estadounidenses y los soviéticos habían aprendido a temer, no por su capacidad para ganar batallas, no tenía medios para ganar nada, sino por su capacidad para hacer pagar un alto precio por cualquier victoria. Construyó una red de búnkeres subterráneos bajo la ciudad, aprovechando el terreno rocoso de las laderas que rodeaban Hailar, conectando las posiciones con túneles excavados manualmente por sus soldados en las semanas previas a la invasión, creando una red defensiva que convertía cada casa, cada almacén, cada rincón en una posible posición de emboscada. Los soviéticos sitiaron la ciudad con una brigada blindada y 2 regimientos de infantería. Dejaron una fuerza de contención para mantener a los japoneses inmovilizados mientras las columnas principales seguían avanzando hacia Harbin, y pasaron los 4 días siguientes destruyendo Hailar bloque a bloque con artillería de 122 Militrum, disparando desde ángulos bajos para demoler los búnkeres de hormigón. Nonomura murió al 3er día, alcanzado por la metralla mientras inspeccionaba una posición avanzada. Sus hombres continuaron luchando incluso después de recibir la noticia de la muerte de su comandante, lo cual no era necesariamente una virtud táctica, pero era absolutamente coherente con la cultura militar japonesa que había creado Iwo Jima, Saipan y Okinawa. La idea de que rendirse era una deshonra y que morir en combate era el resultado natural y correcto de cada batalla perdida. De los 4000 hombres de la guarnición de Hailar, menos de 200 se rindieron con vida. Los otros 3800 estaban muertos o, en algunos casos, se habían suicidado en los últimos momentos
antes de que los soviéticos alcanzaran sus posiciones. Fue el tipo de resultado que los comandantes soviéticos registraron en sus informes sin más comentarios, porque lo habían visto antes, no con los japoneses, sino con las Waffen-SS alemanas, con la guarnición de Berlín, con los últimos defensores de Breslau, y habían aprendido que no había nada que decir sobre los hombres que elegían morir en posición, más que registrar el número y seguir adelante. En el este, el primer frente del lejano oriente de Meretskov se enfrentó a lo que debería haber sido la mayor resistencia de toda la operación: la línea defensiva de Mudanjiang, un sistema de fortificaciones de hormigón, campos de minas y posiciones de artillería enterradas que los japoneses habían construido durante años y que constituía el principal obstáculo natural entre la frontera oriental y el interior de Manchuria. Mudanjiang era una ciudad industrial a orillas de un río, enclavada entre colinas cubiertas de bosques de coníferas, y los japoneses habían transformado cada colina en un fuerte, cada posición de artillería en una plataforma que cubría los únicos ejes de avance posibles, cada cruce de caminos en un campo de tiro. El general Masakazu Kawamura, al mando de la defensa del sector oriental, contaba con más tropas que sus homólogos occidentales, unos 100.000 hombres en divisiones que aún conservaban parte de su cohesión original, y pretendía transformar Mudanjiang en lo que los rusos llamaban una picadora de carne que desgastaría a los soviéticos hasta el punto de hacer insostenible el avance. El problema de Kawamura residía en que sus 100.000 hombres necesitaban defender una línea de frente de 500 kilómetros, lo que implicaba una densidad de un soldado cada 5 metros lineales, una densidad completamente insuficiente para una defensa coherente, especialmente cuando el atacante tenía superioridad aérea absoluta y podía concentrar sus fuerzas en cualquier punto de la línea en cuestión de horas. Meretskov no se enfrentó frontalmente a la línea de Mudanjiang. Envió una división de infantería de montaña para infiltrarse en las posiciones japonesas a través del bosque de noche, sorteando los fuertes de hormigón, penetrando hasta 16 kilómetros en las profundidades de la defensa japonesa antes de ser detectado. Cuando Kawamura se enteró de la infiltración, tuvo que elegir entre mantener la línea o enviar reservas para destruir la fuerza que penetraba. Envió las reservas, lo que dejó la línea desprotegida. Y entonces, los tanques soviéticos atacaron la línea desprotegida con 2 cuerpos blindados en formación de cuña convergente y abrieron una brecha de 40 kilómetros que nunca se cerró. La caída de Mudanjiang fue un momento de violencia de una magnitud que incluso los veteranos soviéticos del Frente Oriental describieron con incredulidad en sus diarios y cartas. La artillería soviética no se parecía a nada que los japoneses hubieran enfrentado en el Pacífico. Un batallón de artillería estadounidense en el Pacífico operaba con cañones de 105 mm en grupos de 12 a 18 piezas. Un regimiento de artillería soviético típico contaba con 72 cañones de calibres que iban de 76 mm a 203 mm, además de lanzacohetes múltiples Katyusha, capaces de disparar 48 cohetes de 132 metros en 20 segundos y convertir una manzana entera de edificios de madera en chispas y humo antes de que el eco del primer disparo terminara de reverberar en las colinas circundantes. Las posiciones de artillería japonesa, las mismas que Kawamura había construido con tanto cuidado a lo largo de los años, enterradas en hormigón y orientadas en los ejes de avance correctos, fueron sistemáticamente silenciadas por el fuego de contrabatería soviético en las primeras 4 horas del ataque. No completamente destruidos, porque el hormigón es hormigón y tarda en destruirse.
Pero los artilleros japoneses dentro de las fortificaciones, expuestos a la presión de las explosiones, incluso a través de muros de 70 centímetros de espesor, comenzaron a experimentar los efectos que los médicos de campaña soviéticos registraron como conmoción cerebral, hemorragias en los oídos, pérdida temporal de la visión, desorientación espacial, incapacidad para calcular los ángulos de disparo y nervios motores finos destruidos por la onda de presión, hasta el punto de imposibilitar el manejo preciso de la recámara de un cañón. Los hombres que estaban técnicamente vivos, conscientes y en sus posiciones de combate, simplemente ya no podían realizar su trabajo. Y los tanques T-34 avanzaron. Había algo específico en los T-34 en Manchuria que los historiadores militares suelen mencionar, pero rara vez describen con el suficiente detalle como para que la información tenga sentido. En agosto de 1945 eran el T-34-85, la versión definitiva y más avanzada del tanque que había sido en gran medida responsable de la destrucción de la Wehrmacht en Europa. Con un cañón de 85 milímetros capaz de penetrar el blindaje frontal de casi cualquier vehículo blindado existente en aquel momento a distancias de hasta 800 metros, un motor diésel V2 de 500 caballos de fuerza que le otorgaba una velocidad máxima de 55 kilómetros por hora en terreno firme, un blindaje inclinado que desviaba la mayoría de los proyectiles antitanque japoneses de calibres inferiores a 57 milímetros y una tripulación de 5 hombres que habían pasado meses entrenándose en tácticas de pelotón y compañía que los estadounidenses solo podrían replicar unos años después. El T-34-85 era una máquina de guerra que simplemente no tenía un adversario equivalente en ningún teatro de operaciones asiático. Los japoneses tenían tanques. El tipo 97 Chiha era su principal vehículo blindado, un tanque mediano con un cañón de 47 milímetros o 57 milímetros según la versión, diseñado en la década de 1930 para combatir a la infantería china ligeramente armada y a los tanques soviéticos BT-5 y BT-7 de menor tamaño. Frente al T-34-85, el Chiha era una tortuga con una escopeta de plomo. El blindaje frontal del Chiha tenía un grosor de 42 milímetros, con una inclinación vertical de 0 grados, lo que prácticamente invitaba a los proyectiles a penetrar con la máxima eficacia. El cañón de 47 milímetros del Chiha penetraba el blindaje lateral del T-34-85 a distancias inferiores a 300 metros. A mayores distancias, los proyectiles simplemente rebotaban. Los comandantes de tanques soviéticos descubrieron esto en los primeros enfrentamientos y procedieron a combatir al Chiha con la insolencia de quienes saben que la física está de su parte. Avanzaron, permitieron que los japoneses dispararan primero, observaron cómo los proyectiles rebotaban en el casco inclinado y respondieron con un solo disparo de 85 milímetros que desintegró al Chiha de punta a punta. Los informes de batalla soviéticos describen con una frialdad que parece calculada la proporción de pérdidas. Por cada T-34 destruido en Manchuria, los soviéticos destruyeron entre 28 y 35 tanques japoneses. En total, el ejército de Kwantung perdió más de 700 tanques en 11 días. Los soviéticos perdieron menos de 150. El colapso no se produjo como un momento singular de rendición en un campo de batalla específico. Ocurrió de forma distribuida, casi viral, como un sistema nervioso que deja de funcionar no porque el corazón explote, sino porque los nervios se seccionaron en suficientes puntos como para imposibilitar que las órdenes llegaran a los músculos. Al 10º día de la invasión, el general Yamada tenía información incompleta sobre la situación en 36 de las 58 posiciones que deberían haber estado en contacto regular con su cuartel general en Xinjiang. 22 de ellas simplemente dejaron de responder,
No había forma de saber si habían sido destruidas, rodeadas y aisladas, o si sus oficiales de comunicaciones simplemente habían desaparecido en el caos de la retirada. Las radios de campaña que aún funcionaban transmitían mensajes en un código que los soviéticos, gracias a décadas de inteligencia de señales y a la captura de un libro de códigos completo en una operación de infiltración realizada 3 semanas antes de la invasión, pudieron descifrar con menos de 20 minutos de retraso. Esto significa que Vasilevsky, al 10º día de combate, solía tener información más precisa sobre la disposición de las fuerzas de Kwantung que el propio Yamada. Esta asimetría de información, que los analistas militares modernos denominan superioridad cognitiva, es invisible en las películas de guerra y los museos de armas, pero es, en la mayoría de las grandes batallas, el factor más decisivo. Un ejército que sabe dónde está el enemigo y hacia dónde se dirige toma mejores decisiones. Un ejército que desconoce lo que ocurre toma decisiones a ciegas. Y las decisiones a ciegas, a una escala de cientos de miles de hombres que se desplazan por llanuras de miles de kilómetros cuadrados, no solo son ineficientes, sino que son una receta para la masacre. El destino de los civiles manchurianos durante esos 11 días es una historia que los documentales sobre la operación a menudo pasan por alto con demasiada rapidez, como si la destrucción del ejército de Kwantung fuera un evento puramente militar en un espacio puramente militar, sin población circundante, sin ciudades llenas de gente que despertó la mañana del 9 de agosto con el sonido de los cañones en la distancia y pasó los días siguientes tratando de comprender qué estaba sucediendo y qué le sucedería. Había aproximadamente 32 millones de personas viviendo en Manchuria en 1945. De ellos, alrededor de 1.200.000 eran colonos japoneses, agricultores, comerciantes, funcionarios públicos, sus familias, que habían llegado en oleadas de inmigración alentadas por el gobierno imperial desde la década de 1920 y que ahora estaban atrapados en un territorio que se estaba convirtiendo en un campo de batalla a una velocidad que no dejaba tiempo para organizar evacuaciones ordenadas. Las ciudades japonesas más cercanas a la frontera fueron las primeras en entrar en pánico. En Mudanjiang, cuando los primeros informes de la penetración soviética a través del bosque llegaron al prefecto militar, este emitió una orden general de evacuación que no especificaba a dónde evacuar, cómo hacerlo ni qué hacer con los enfermos y ancianos que no podían caminar. El resultado fue una columna de civiles japoneses marchando por el mismo camino que las tropas en retirada. Una mezcla de humanidad en fuga que bloqueó los ejes militares, retrasó el movimiento de las reservas a posiciones defensivas y añadió un caos que nadie planeaba. Los colonos japoneses de zonas rurales, agricultores que habían pasado décadas trabajando las tierras de Manchuria con sus familias y cuyos hijos nacidos allí nunca habían visto Japón, quedaron sin instrucciones. Algunos se organizaron en grupos y marcharon hacia el sur intentando llegar a Corea. Otros se escondieron en graneros y sótanos esperando a que pasara la oleada. Otros simplemente no sabían qué hacer y se quedaron parados hasta que fue demasiado tarde. La cuestión del papel de las bombas atómicas frente a la invasión soviética en el proceso de toma de decisiones para la rendición japonesa es uno de los debates más feroces y con mayor carga política de toda la historiografía de la Segunda Guerra Mundial. Y es un debate que ningún narrador honesto puede evitar al narrar la historia de la tormenta de agosto. Los hechos documentados son los siguientes. La bomba de Hiroshima fue detonada el 6 de agosto de 1945. El Consejo Imperial de Guerra se reunió para discutir las implicaciones y no llegó a ninguna conclusión. Los miembros militares del Consejo, especialmente el ministro del Ejército Korechika Anami y los jefes de Estado Mayor Yoshijiro Umesu y Soemu Toyoda, argumentaron que la bomba,
por devastadora que fuera, no alteró la capacidad de Japón para defender sus islas principales contra una invasión terrestre, y que cualquier invasión estadounidense causaría suficientes bajas como para hacer que las condiciones de paz fueran más favorables para Japón. Este argumento, por sombrío que parezca desde una perspectiva moral, tenía una lógica militar interna coherente basada en las experiencias de Iwo Jima y Okinawa, donde los japoneses habían matado a más estadounidenses entre ellos que en cualquier operación anterior en el Pacífico. El 8 de agosto, 2 días después de Hiroshima y un día antes de Nagasaki, la URSS declaró la guerra a Japón y lanzó la Operación Tormenta de Agosto. Los archivos del Consejo Imperial de Guerra, a los que accedieron los historiadores japoneses Sadao Asada y Tsuyoshi Hasegawa en las décadas posteriores a la guerra, muestran que fue la invasión soviética y no la segunda bomba de Nagasaki detonada el día 9, la que creó la crisis de decisión final en el Consejo. La razón fue precisamente la que Vasilevsky había predicho. Mientras que las bombas atómicas destruían ciudades, pero dejaban intacta la estructura militar del Estado japonés, la invasión soviética destruyó Manchuria, la base industrial, el último recurso, la reserva estratégica que hacía teóricamente posible cualquier defensa prolongada de las islas principales. Sin Manchuria no había acero. Sin acero no había tanques. Sin tanques no había defensa para las playas. Y sin la URSS como mediadora, pues la URSS era ahora el enemigo y ya no era neutral. No había otra salida diplomática que la rendición incondicional. El emperador Hirohito grabó su mensaje de rendición el 15 de agosto de 1945. Un discurso radiofónico en japonés clásico, tan formal y arcaico que la mayoría de sus súbditos necesitaron traducción para comprender las palabras exactas, pero cuyo mensaje esencial era claro: la guerra había terminado. En el momento de la emisión, los ejércitos soviéticos seguían avanzando en Manchuria. La orden de alto el fuego tardó días en llegar a todos los comandantes japoneses en el campo de batalla, y algunos se negaron a creerla hasta recibir la confirmación directa de Tokio, lo que tardó entre 12 y 48 horas adicionales, dependiendo de la ubicación y las condiciones de comunicación de cada unidad. Las batallas más encarnizadas de la tormenta de agosto tuvieron lugar entre el 12 y el 18 de agosto, tras el mensaje de rendición del emperador, porque muchos comandantes de campo japoneses continuaron combatiendo incluso después de enterarse del fin oficial de la guerra, ya sea por incredulidad, por rechazo moral a aceptar la derrota, o porque sus hombres pertenecían a la generación que había crecido creyendo que la rendición era moralmente imposible y que un verdadero soldado moría combatiendo. La última resistencia organizada documentada en Kwantung tuvo lugar el 18 de agosto, cuando un batallón de infantería de la 136ª División rechazó la orden de deponer las armas y fue destruido en menos de una hora por la artillería soviética en campo abierto, sin que se registraran prisioneros japoneses supervivientes. El batallón contaba con 730 hombres en la mañana de ese 18 de agosto. Por la tarde, los soviéticos registraron la posición del antiguo batallón como liquidada y continuaron avanzando. La rendición formal del ejército de Kwantung fue una ceremonia que combinó la grandeza burocrática soviética con lo que solo puede describirse como la desesperada dignidad de un ejército derrotado que intentaba mantener cierta apariencia institucional al deponer las armas. El general Yamada, quien había comandado el Kwantung en los últimos meses de su existencia, firmó los documentos de capitulación el 19 de agosto, 10 días después del inicio de la invasión. Vestía su uniforme completo de general de 4 estrellas, con todas sus medallas en el pecho,
y según los relatos de los oficiales soviéticos presentes en la ceremonia, incluido el general Anatoly Krivoshev, quien dejó memorias detalladas de los últimos días de la campaña, no había emoción visible en su rostro al firmar, solo la expresión de quien cumplía un trámite formal que se había vuelto inevitable. Esa expresión, esa ausencia de emoción en un momento de catástrofe histórica, era en sí misma una forma de comunicación, la forma japonesa de decir que la derrota se reconocía como un hecho, pero no se dramatizaría, que la dignidad se mantendría mediante la moderación y no mediante la teatralidad. Los soviéticos no supieron interpretar este lenguaje corporal de la misma manera, y los informes soviéticos sobre la ceremonia describen a Yamada como inflexible y arrogante, cuando probablemente solo hacía lo que su cultura le había enseñado a hacer en los momentos más difíciles. Mantener la compostura, mantener la seriedad, mantener al menos una apariencia de control, incluso cuando éste se había desvanecido por completo días antes. 700.000 soldados japoneses fueron capturados y enviados a campos de trabajo en Siberia, donde muchos permanecerían durante años, algunos hasta la década de 1950, trabajando en minas, bosques y obras de construcción bajo un régimen de trabajos forzados que los soviéticos llamaron reparaciones de guerra y que los supervivientes japoneses recordaron décadas después, con la mezcla específica de ira y resignación de quienes habían sufrido una injusticia sin tener medios para repararla. Lo que la Operación Tormenta de agosto reveló sobre la naturaleza de la guerra moderna fue algo que los estrategas de todas las grandes potencias pasarían las décadas siguientes estudiando e intentando replicar con distintos grados de éxito en conflictos posteriores. La lección no trataba sobre tanques, aviones ni artillería, aunque todos esos elementos eran esenciales. La lección trataba sobre la relación entre velocidad, información y colapso psicológico. Vasilevsky había comprendido, antes que cualquier otro general de su tiempo, que la defensa no se derrumba cuando es derrotada físicamente, sino cuando sus búnkeres son destruidos, sus tanques incendiados y sus soldados mueren. La defensa se derrumba cuando pierde la capacidad de tomar decisiones coherentes, cuando la velocidad del ataque supera la velocidad de respuesta hasta el punto de volver obsoleta cualquier decisión defensiva antes de ser ejecutada. Los japoneses en Manchuria tomaron decisiones basadas en información con entre 6 y 12 horas de desactualización. Los soviéticos, gracias a la interceptación de comunicaciones, la superioridad aérea que permitía el reconocimiento continuo y una doctrina de mando descentralizado que otorgaba a los comandantes de batallón la autoridad para aprovechar las oportunidades sin esperar la aprobación superior, operaban con información con menos de 2 horas de retraso y a veces con menos de 30 minutos. Esta brecha de información, invisible en un museo, indetectable en una película, es la verdadera causa, la más profunda, técnica y humana a la vez, de por qué 11 días bastaron para destruir un ejército de 700.000 hombres que había tardado décadas en construirse. El colapso siempre se produjo primero a nivel cognitivo, antes que a nivel físico. Manchuria se perdió en los mapas y las mesas de comunicación antes de perderse en los campos de batalla. La Siberia que recibió a los prisioneros japoneses en agosto y septiembre de 1945 era una vasta región que hacía que Manchuria pareciera íntima y familiar. Los campos de trabajo de la NKVD, la policía secreta soviética que administraba el sistema de trabajos forzados con la misma eficiencia burocrática que la NKGB empleaba para administrar el sistema de espionaje,
Se extendían por un área de casi 10 millones de kilómetros cuadrados, desde Moscú hasta el Océano Pacífico, cada uno con su régimen de trabajo específico, su ración calórica específica, calculada para extraer el máximo trabajo de un ser humano antes de que el trabajo lo destruyera, su tasa de mortalidad que los administradores registraban en formularios estandarizados con casillas para fallecidos por enfermedad, fallecidos por accidente y fallecidos por infracción disciplinaria. Los soldados japoneses que llegaron a estos campos en 1945 eran hombres que habían crecido en una cultura donde el sufrimiento físico se consideraba una forma de disciplina espiritual, donde soportar condiciones extremas en silencio se consideraba una virtud. Pero el trabajo forzado siberiano era de una calidad diferente al sufrimiento que habían estado dispuestos a soportar. Era el frío que les agarrotaba los músculos antes del amanecer. Fue el hambre calculada, raciones insuficientes por diseño para mantener a un hombre lo suficientemente fuerte como para trabajar, pero insuficientes para mantenerlo sano durante años. Fue la desaparición gradual de todo contexto cultural lo que dio sentido al sufrimiento. Sin comandantes, sin camaradas de toda la vida, sin idioma, sin símbolos de identidad nacional, solo el número de campo y el número de prisioneros y la cuota diaria de metros cúbicos de madera cortada o toneladas de mineral transportadas. De los 700.000 japoneses capturados en Manchuria, estimaciones fiables indican que entre 60 y 80.000 murieron en cautiverio soviético. Las cifras exactas son imposibles de verificar debido a la opacidad del sistema de archivos de la NKVD, que solo se abrió parcialmente en la década de los 90 y aún presenta lagunas sistemáticas en su cobertura. La Manchuria que emergió tras los 11 días de agosto de 1945 no era la misma región en la que habían entrado. El complejo industrial que los japoneses habían construido durante 15 años fue desmantelado sistemáticamente por los soviéticos en los meses posteriores a la rendición. Máquinas, tornos, equipos de precisión, generadores, cables, vías férreas. Todo lo que se pudo extraer fue retirado y enviado al oeste, a las industrias soviéticas en Europa, devastadas por la guerra, en una transferencia de capital industrial que, según estimaciones económicas posteriores, ascendió a aproximadamente $2.000 millones en 1945, el equivalente a decenas de miles de millones en valores actuales. Lo restante fue entregado al Ejército Popular de Liberación del Partido Comunista Chino, que utilizaría las armas capturadas en Kwantung, fusiles Arisaka, ametralladoras tipo 96, morteros y piezas de artillería, para equipar a las divisiones que derrotarían a las fuerzas nacionalistas de Chiang Kai-shek en la guerra civil que consumiría China durante los siguientes 4 años. Manchuria había sido el pulmón del imperio japonés. Se convirtió en la cuna de la China comunista. Y la historia que unió estos dos destinos, que trazó una línea directa desde los tanques T-34 cruzando las montañas del Gran Khingan en la madrugada del 9 de agosto de 1945 hasta la proclamación de la República Popular China en octubre de 1949, fue una historia que ningún planificador en Washington, Tokio o Moscú había previsto plenamente, porque la historia a gran escala nunca se permite predecir por completo. Solo puede narrarse después de que ha sucedido, con toda la falsa inevitabilidad que la narrativa retrospectiva confiere a acontecimientos que en el momento en que ocurrieron estaban llenos de contingencias, alternativas y posibilidades que nunca se materializaron. El mariscal Vasilevsky regresó a Moscú en septiembre de 1945, condecorado con la Orden de la Victoria, la más alta distinción militar soviética, una estrella de platino con incrustaciones de diamantes que Stalin reservaba solo para los comandantes de operaciones que habían cambiado el curso de la guerra.
tenía 50 años. Había planeado y ejecutado en 3 meses la mayor operación militar en la historia del teatro asiático, movilizando a 1.600.000 hombres a lo largo de 10.000 kilómetros de vías férreas, atravesando un desierto y una cordillera que todos los manuales militares clasificaban como obstáculos infranqueables para las grandes formaciones blindadas, destruyendo en 11 días un ejército que había tardado 15 años en construirse y que había dominado Manchuria con una brutalidad que los historiadores aún cuantifican en cifras que oscilan entre 20 y 30 millones de vidas civiles y militares a lo largo de su existencia. Tendría 30 años más de vida, viviendo la Guerra Fría como ministro de Defensa soviético, presenciando la construcción de la bomba nuclear soviética y el desarrollo de misiles balísticos intercontinentales, asesorando a jóvenes generales que estudiaban sus campañas en academias militares y que deseaban conocer el secreto de la velocidad, el secreto de los 11 días, el secreto de cómo un ejército que tardó décadas en construirse podía ser destruido antes de que la mayoría de sus soldados comprendieran lo que sucedía a su alrededor. Vasilevsky nunca dio una respuesta sencilla a esa pregunta, porque no la había. Había planificación, había logística, había doctrina, tecnología y superioridad informativa. Pero también existía, y quizás sobre todo, la comprensión de que toda estructura militar, por muy poderosa que parezca desde fuera, tiene un punto de colapso interno donde la velocidad de los acontecimientos supera la capacidad de respuesta y donde la psicología colectiva de todo un ejército cambia de resistiremos a esto es inevitable. Encontrar ese punto antes que el enemigo, llegar a ese punto más rápido de lo que el enemigo puede cerrar las brechas. Este fue, y sigue siendo, el arte de la guerra profunda, el legado de Jalgingol y Kursk, y Berlín y Manchuria. El manual que Vasilevsky nunca escribió, pero que dejó inscrito en la tierra de Asia en agosto de 1945, en los 11 días que pusieron fin a la Segunda Guerra Mundial y dieron inicio al mundo que aún habitamos. Si esta historia te cautivó, dale a me gusta y cuéntanos en los comentarios desde dónde la ves. Quiero ver el alcance de nuestro contenido. Aprovecha esta oportunidad y suscríbete al canal para recibir más historias y relatos increíbles, todo gratis. Un abrazo fuerte y nos vemos en el próximo video.